Con todos. Muy bien. Una reunión más. ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien. Chicos, hoy día vamos a hablar acerca de dos procesos psicológicos muy importantes. Quizás la actividad psicológica más distintiva del ser humano, porque el ser humano es el único ser, el único, al menos en la Tierra, ¿no? Se piensa que es el único ser capaz de poder pensar sobre sus propios pensamientos. ¿Ok? El pensamiento, hay que entenderlo, es una actividad psicológica adquirida, es decir, no lo hacemos pensando. ¿Ah? Pues yo pregunto por ahí, chicos, ¿el pensamiento es innato? ¿Es adquirido, profe? Es innato, me dicen. No, el pensamiento es un proceso adquirido. Como dice Jean Piaget, el pensamiento, la llamada función simbólica, aparece al año y medio. ¿Ok? Ahí el niño es capaz de poder recrear, representar, restituir la realidad en su mente de manera simbólica, mediante imágenes, etcétera, ¿no? El pensamiento, chicos, nos permite enfrentarnos a problemas y resolverlos. Uno tiene un problema, entonces recurre a su pensamiento para poder resolver ese problema y adaptarse de la mejor manera a su entorno. El pensamiento tiene una dirección, un objetivo, es resolver problemas. ¿Ok? El pensamiento, cuando uno piensa, utiliza todo el sistema cognitivo, todo el cerebro. O sea, yo no puedo decir que el pensamiento está ubicado en una parte específica del cerebro, ¿no? Como son las emociones, etcétera, sino que el cerebro, en general, incluso hasta la parte inconsciente, podemos llamarlo, también participa dentro del pensamiento, ¿no? Entonces, el pensamiento es un proceso a través del cual nosotros representamos la realidad de manera abstracta y de manera inmediata, ¿no? De forma simbólica. Profe, la inteligencia sí es innata, ¿no? Sí, bueno, la inteligencia sí. La inteligencia sí, pues claro. El lenguaje también, ¿no? En torno al lenguaje hay una especie de debate si es innato o es adquirido. Hay algunas teorías que dicen, como los conductistas, por ejemplo, que es adquirido, y que Chomsky, la teoría nativista, afirma que el lenguaje es innato, ¿no? Se puede decir que el lenguaje es una cuestión innata, se puede decir, pero el pensamiento no, ¿no? Entonces, el pensamiento, chicos, ¿cómo saber distinguir el pensamiento? Nosotros en el día somos capaces de poder realizar, elaborar 69.000 pensamientos. Todos los días elaboramos 69.000 pensamientos. Sorprendente, ¿sí o no? Pero lo más sorprendente es que el 96% de estos pensamientos que yo acabo de pensar hoy día son pensamientos que tuve el día de ayer. O sea que el ser humano es un ser obsesivo, repetitivo, compulsivo, que tiende siempre a pensar en lo mismo. Creo que te dije la semana pasada, si tú no le das un trabajo a tu cerebro, ¿no? Si tu cerebro está holgazaneando, está ahí de vago, no tiene nada que hacer, coge cualquier pensamiento, cualquier recuerdo y le da vueltas y vueltas y vueltas. Es por eso, cuando tú estás ocioso, tirado en tu cama, en tu mueble, estás pensando en tonterías, estás dándole vueltas de las cosas, hay una otra vez y sufriendo por lo mismo. Entonces, para evitar el sufrimiento, para evitar que tu mente divague y piense tonterías, dale trabajo a tu mente, dale trabajo a tu cerebro, porque el cerebro está diseñado para poder resolver problemas. Si tú no le das problemas para resolver, pues agarra cualquier tontería y le da vueltas y vueltas y vueltas, así como tú echado en el mueble en tu cama pierdes tiempo, ¿no? Lo mismo sucede. Entonces, el pensamiento, chicos, es un proceso abstracto, porque el pensamiento no se puede ver, el pensamiento no se puede tocar, ¿ok? Es abstracto, y mediante el pensamiento representamos la realidad de manera mediata. Profesor, ¿cómo mediata? Es decir, para pensar no requerimos de la presencia física de un objeto. Uno puede pensar en algo que vio hace muchísimo tiempo. Yo puedo pensar de repente, no sé, pues en la libertad, o de repente las vacaciones si son buenas o malas, o en el amor, en la justicia, etcétera, ¿no? Y eso de repente no está presente aquí en este momento. Fue algo que me sucedió hace tiempo, o leí por ahí en alguna revista, en un libro, y lo vuelvo yo a utilizar y a recrear en este momento. Es muy diferente a la percepción, por ejemplo. Si yo quiero percibir la playa, tengo que estar frente a la playa. Si no, yo no puedo percibir la playa si la playa no está frente a mí. Para poder percibir la playa, la pizarra, un carro, tengo que estar frente a esos objetos. En el caso de la percepción sí es inmediata. La percepción es un proceso inmediato, pero el pensamiento es un proceso mediato. Es un proceso mediato, es un proceso que representa de forma simbólica y de manera generalizada la realidad, bajo conceptos, bajo juicios y bajo razonamientos. ¿Ok? Sí, de Paula, de Paula.
Mediato es diferido. Mediato es, por ejemplo, que tú piensas en algo que viste hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, piensas, a ver, en tu enamorado de hace 2 años. ¿Ah? Eso es mediato. O sea, cuando algo ya pasó, algo ya sucedió, lo puedes volver a pensar, a representar, ¿no? Inmediato es en este momento, lo de ahorita. A tu ex, ¿no? Claro, por ejemplo. Pensar si tu ex fue buena, fue mala, percibirla en tu mente ahorita, y no sé, eso es inmediato, porque ella no está presente ahorita, ni siquiera la ves, creo. Inmediato es ahorita, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos nosotros conectados de forma inmediata. Pero si tú recuerdas la clase pasada o piensas en la clase pasada, eso es inmediato. El pensamiento es inmediato. La percepción es inmediata. ¿Ok? Entonces, cuando uno conceptúa, cuando uno juzga, cuando uno razona, está pensando, porque el razonamiento, los conceptos y los juicios son formas que tenemos de pensar. ¿Ok? Entonces, chicos, el pensamiento ha sido estudiado por la psicología cognitiva. La psicología cognitiva estudia el pensamiento. Al pensamiento también se le conoce como cognición. Como cognición. Por eso salir en los libros, cognición hace referencia al pensamiento. Y el pensamiento, chicos, cumple dos funciones. El pensamiento tiene una función representacional y tiene una función elaborativa. La función representacional dice que el pensamiento es una imagen, es una forma que restituye, que representa la realidad. Por ejemplo, yo veo la carpeta y luego pienso en la carpeta, lo represento en mi mente, ¿no? Por ejemplo, hablo del amor y represento el amor en mi mente. O sea, cuando yo represento un objeto en mi mente, estoy pensando, pero es una función representacional. Es una función a través de la cual reflejamos la realidad en nuestra mente. En cambio, el pensamiento, en su función elaborativa, hacemos algo diferente, elaboramos algo distinto, elaboramos conceptos, agarramos una idea con otra idea, la combinamos y hacemos algo más complejo, algo diferente. De tal forma que el pensamiento no solamente represente, no solamente refleje la realidad, sino que el pensamiento nos permita crear cosas nuevas, ¿no? Nos permita hacer algo diferente, nos permita elaborar nuevas ideas, nuevos juicios, nuevos razonamientos, ¿ok? Hacer cosas creativas y de esta forma podamos nosotros resolver problemas. ¿Se dan cuenta? Pues hay dos funciones. La función representacional, que el pensamiento representa, refleja, recrea la realidad en tu mente. Veo una mochila y representa la mochila en mi mente. Ese es un pensamiento en su función representacional. ¿Ok? Pero si agarro una mochila, la combino por ahí con una maleta, ¿no? Y con algo, y hago diferente, algo diferente. Ahí estoy utilizando el pensamiento en su función elaborativa. Por ejemplo, cuando razonas, cuando juzgas, si esto es bueno, esto es malo, cuando haces una pregunta, cuando respondes una pregunta, cuando tomas decisiones, ¿ah? Ahí estás utilizando el pensamiento, pero en su función elaborativa. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces el pensamiento tiene dos formas. Una forma que representa la realidad y otra forma que elabora la realidad. Una forma que restituye el objeto en tu mente, ¿ok? Como si el pensamiento fuese un espejo de la realidad, ¿no? Y otro que te permite hacer cosas nuevas, cosas diferentes, para poder adaptarte de la mejor manera a tu entorno y resolver los problemas. Entonces, crear, imaginar, juzgar, evaluar, comparar, razonar, son funciones elaborativas del pensamiento. ¿Lo pueden entender? A ver, pongan 5 si se entiende, o si no, repito, ¿ya? Está peinadito, está pelucón ya. Al toque me crece el cabello. Chicos, a ver, ¿todo bien? No sé, repito de nuevo, ustedes me avisan, ustedes mandan. Función elaborativa. La función elaborativa, como ustedes pueden leer acá, chicos, por ejemplo, ¿no? Ah, claro, en la función representativa solo el pensamiento es un espejo. Muy bien, excelente. En la función elaborativa creo cosas diferentes, ¿no? ¿Ah? Claro, así es, muy bien, Paula, excelente, Paula. Ya, la función elaborativa es cuando tú, a través del pensamiento, razonas. A través del pensamiento, creas. A través del pensamiento, imaginas cosas diferentes. ¿Ok? La función elaborativa es cuando combinas objetos para hacer algo diferente. Por acá, por ejemplo acá, ¿no? Esta persona agarra el televisor
lo combina con su laptop y crea algo nuevo, un producto diferente, que es justamente un celular, un teléfono inteligente, ¿no? Combinó, razonó, comparó, sintetizó, unió y creó algo diferente. ¿Se dan cuenta? Ahí está utilizando el pensamiento en su función elaborativa, porque elabora un producto nuevo, un producto diferente, hace algo distinto, razona, evalúa y crea un producto diferente. ¿Ok? O sea, el pensamiento no solamente es que refleja la realidad, sino es la capacidad de poder elaborar y hacer cosas diferentes. ¿Ok? Entonces, acá como dice Paula, o sea, la representativa solo es un espejo, la otra me permite razonar, hacer procesos cognitivos diferentes, nuevos. Claro, muy bien, excelente. Profe, una más, porfa, representación. Representación es que yo veo un conejo y luego pienso en el conejo. ¿Se dan cuenta? Pero ¿qué pasa si yo pienso en un conejo, por ejemplo, en un monoconejo, en un mononejo? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo pienso en un tigre conejo? ¿Ah? Estoy haciendo algo diferente, ¿sí o no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo razono de manera hipotética deductiva? ¿Qué pasa si yo tomo decisiones correctas o incorrectas? ¿Ah? ¿Qué pasa de repente si yo juzgo las cosas como buenas o como malas? ¿Ok? Ahí ya estoy creando y haciendo algo complejo, pero simplemente mi pensamiento es un reflejo de la realidad, ¿ok? Que veo una paloma y aparece la paloma en mi mente, ahí sería simplemente el pensamiento en su función representacional. Elaborativa nos permite resolver problemas, tomar decisiones, hacer preguntas, responder preguntas. Eso debería ser la función elaborativa. Por eso decimos que el pensamiento, chicos, por eso decimos que nuestra mente nunca está en blanco. Siempre nuestra mente está habitada de ideas. Y también el pensamiento nos permite resolver problemas. Cuando yo digo nuestra mente nunca está en blanco o en negro, nuestra mente siempre está habitada de ideas, quiero decir que siempre estamos representando algo. Ahí sería el pensamiento en su función representacional. Pero cuando digo el pensamiento nos permite resolver problemas, tomar decisiones, ahí estoy mencionando el pensamiento en su función elaborativa. ¿Ok? Incluso durmiendo. Bueno, incluso durmiendo ya no sería pensamiento, sería más bien imágenes oníricas. Y las imágenes son una forma de pensamiento. Podemos decir también que sería una forma de pensamiento ilógico. En el dormir soñamos de manera ilógica, ¿no? Porque los sueños son ilógicos y en los sueños aparecen imágenes. Y la imagen es una forma de pensamiento, ¿no? Entonces podría decir que sí. A esas imágenes que aparecen en nuestra mente durmiendo, lo llaman ensueños, para diferenciarlo de las imágenes que aparecen cuando estamos totalmente lúcidos y despiertos. Pero sí, en el fondo, los sueños también son una forma de imágenes o de pensamiento. ¿Ok? Está en mayor parte, entonces, la representativa. Depende, si tú razonas... A ver, chicos, ya. A ver, red matemáticas. A ver, marquen sus claves. Ahí no es representativa, ahí es elaborativa. Quiero que hagan un ensayo, quiero que escriban una canción, quiero que escriban un poema, quiero que escriban, no sé, a ver, un artículo sobre tal tema, ¿no? A ver, tú piensas por aquí, por acá, razonas, es el pensamiento en su función elaborativa. ¿Ya? Los dos se combinan, los dos se combinan, ¿no? Muy bien, ahora sí, más o menos, ok, listo, cicatriz, profe, muy bien. Entonces, chicos, existe una relación entre el pensamiento y el lenguaje. No puede haber pensamiento sin lenguaje, ni lenguaje sin pensamiento. O sea, existe una relación muy estrecha e inseparable. Es como la sensación y la percepción. No puede haber percepción si antes no había sensación, ¿no? No puede haber aprendizaje si antes no había memoria. Y no puede haber pensamiento sin lenguaje, ni lenguaje sin pensamiento. ¿Por qué, profe? Porque el lenguaje es el sustrato material, es el elemento material que usamos para pensar. O sea, un elemento básico del pensamiento es el lenguaje. El lenguaje viene a ser una base material, un elemento del pensamiento. Eso luego existe. Ahí está, ¿no? El lenguaje también es el medio por el cual nosotros expresamos el pensamiento. A ver, chicos, ¿cómo podemos conocer el pensamiento de alguien? A través del lenguaje, a través de lo que dice, a través de lo que responde, a través de lo que escribe, ¿no? A través de las decisiones que toma. A través de todo eso podemos entender su pensamiento, es decir, a través del lenguaje. Y el lenguaje también es la herramienta que el pensamiento usa para poder resolver problemas. ¿Se dan cuenta? Entre el pensamiento y el lenguaje
hay una relación muy estrecha. Pero esta relación no es unívoca, es no biunívoca. Profe, no entiendo. Recuerda, el lenguaje es un elemento del pensamiento, el lenguaje expresa el pensamiento, y el pensamiento, el lenguaje es una herramienta a través del cual nosotros utilizamos también el pensamiento para poder resolver problemas. ¿Está bien? ¿Está bien? Primero debe haber pensamiento, pues no se sabe. Según Piaget, sí. Según Piaget, primero debe haber pensamiento y luego el lenguaje, ¿no? Porque el lenguaje es una herramienta. Pero si ustedes leen ahí adelante, en la primera parte, dice que el lenguaje es el elemento material del pensamiento. Entonces, si el lenguaje es el elemento material del pensamiento, se entiende que el lenguaje es anterior al pensamiento, porque el pensamiento es el lenguaje. ¿Se encuentra, no? Entonces, no está muy claro, chicos, no está muy claro para la psicología. Los cognitivos afirman que primero es el pensamiento, ¿no? Pero en realidad no está muy claro. Algunos consideran que el lenguaje es primero. Pero lo cierto es que pensamiento y lenguaje es inseparable. No puede haber pensamiento sin lenguaje, ni lenguaje sin pensamiento. Pero esta relación es no biunívoca. Profesor, ¿qué quiere decir eso? No biunívoca quiere decir que el pensamiento no se expresa de una sola manera en el lenguaje. El pensamiento se puede expresar de muchas maneras. Un pensamiento se puede expresar de muchas maneras. O sea, que a un pensamiento no le corresponde una única palabra. No. Un pensamiento se puede expresar con muchas palabras, de muchas maneras. ¿Ok? No es como dice Wittgenstein, ¿no? Que cada pensamiento le corresponde cada objeto o que cada palabra representa un hecho. No. El pensamiento no solamente se expresa de una sola manera. El lenguaje puede expresarse de muchas formas. Por ejemplo, la palabra, no sé, a ver, casa, ¿no? House, entre otros idiomas también. Como un solo elemento, ¿no? Un solo pensamiento, se puede expresar de muchas maneras, ¿no? Así es, Paula, esa Paula es la fregada. ¿Eh? Muy bien, Paula, excelente, así es. Biunívoca, no biunívoca, quiere decir que es no biunívoca, no es biunívoca, es no biunívoca. O sea que se puede expresar de muchas maneras. Un pensamiento se puede expresar de muchas formas, con muchos lenguajes. ¿Está bien? Un solo pensamiento se puede expresar con muchos lenguajes. Eso es no biunívoca. Porque si fuese biunívoca, a cada pensamiento le corresponde un lenguaje. A cada pensamiento un lenguaje. Y no es así. Y no es así. El pensamiento se expresa mediante muchos lenguajes, mediante muchas formas. ¿Ok? Eso es. Muy bien. ¿Más o menos? ¿Vamos por ahí? Decime, ¿todo bien? Claro, idiomas, claro, ¿no? Ahí está muy bien. Excelente. Vamos a ver las preguntas. ¿Qué necesidad de los idiomas si tan solo todos hablaran español? Bueno, es que el lenguaje, chicos, es arbitrario. El lenguaje no es una elaboración natural. Nosotros no hacemos uso del lenguaje de forma natural, sino de forma arbitraria. Si ustedes se dan cuenta, el lenguaje es un conjunto de signos, de símbolos, de manera, ¿no? que lo usamos de manera arbitraria. De manera arbitraria. Por ejemplo, date cuenta, la palabra puerta, ¿no? No suena a puerta, ni se parece a la puerta, pero sin embargo significa puerta. Porque si nosotros usásemos el lenguaje de manera natural, como dice por ahí Piero, ¿no? Todo el mundo hablaría lo mismo, un solo idioma. Por ejemplo, la puerta no sería door ni puerta, sería toc toc. El teléfono sería ring ring. El carro sería tití. El tren sería chu chu. ¿No? El pollo sería pío pío. ¿Se dan cuenta? ¿No? Y así por el estilo. El reloj tic tac. Pero no hablamos así. El lenguaje no lo usamos de manera natural. Los símbolos del lenguaje lo usamos de manera artificial, de manera arbitraria, no de manera natural. ¿Ok? Muy bien. En cambio, como somos pequeñitos, sí lo usamos de manera natural. ¿Y los demás procesos son biunívocos? No, tampoco. Recuerda que el lenguaje es el uso de signos y símbolos de manera arbitraria. ¿No?
Por ejemplo, entre sensación y percepción sí se puede decir que es bionívoca, ¿no? Aunque también la percepción lo interpretamos de muchas maneras, dependiendo de las expectativas, tus motivaciones, tus prejuicios, tus experiencias, tus conveniencias también, ¿no? Pero estaría un poquito más ajustado, ¿no?, que el pensamiento del lenguaje, que el lenguaje es abierto, el lenguaje es arbitrario, hacemos uso de signos y símbolos de manera infinita. O sea, los signos y símbolos que usamos en el lenguaje son finitos, pero los combinamos de manera infinita. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Los demás procesos me parece que tampoco son biounívocos, ¿no? Porque la mente crea y todo lo que nosotros podemos expresar lo hacemos por el lenguaje, ¿no? Y el lenguaje es muy abierto, muy arbitrario. ¿Se dan cuenta? Muy bien, entonces, ¿cuáles son los elementos básicos que usa el pensamiento? ¿Cuáles son los elementos básicos del pensamiento? Primero, el lenguaje. El pensamiento usa lenguaje, signos y símbolos. El pensamiento también usa imágenes, porque cuando uno piensa, piensa en imágenes. Cuando uno piensa, aparece la imagen de lo que está pensando en su mente. Piensa en la playa y aparece la imagen de la playa en tu mente. Piensa en libertad y aparece una bandera blanca, aparece una paloma blanca en tu mente. Piensa en tu mente y aparece la imagen de tu cerebro en tu mente. Piensa en tu mamá y aparece el rostro de tu mamá en tu mente. No, piensa en el amor y aparece un corazón. Piensa en la traición y aparece un puñal en tu espalda. Es decir, cada persona cuando piensa, piensa en imágenes. Piensa en imágenes. ¿Ok? Pensamos en lenguajes, en signos, símbolos, pero también pensamos en imágenes. ¿Se dan cuenta? Y, por ejemplo, piensa en el amor, piensa en la justicia, una balanza, ¿no? Piensa en la justicia, aparece una balanza, o una espada de repente, ¿no? Piensa, a ver, en alguien, no sé, puro, alguien santo, aparece un angelito con su aureola acá, ¿sí o no? Ahí está, pues, ¿no? Entonces el pensamiento usa imágenes y usa lenguaje, pero también el pensamiento usa conceptos. Profe, ¿por qué conceptos? Porque el pensamiento representa la realidad de manera general. Cuando uno piensa en el hombre, no piensa en una persona específica, piensa en el hombre en general. Cuando piensa en el amor, no piensa en el amor específico, piensa en el amor en forma general. Y cuando piensa en la justicia, no piensa que una persona específica fue justa, sino piensa en la justicia de manera general, porque el pensamiento representa la realidad de manera generalizada. ¿Ok? Y los conceptos son justamente generalizaciones. Los conceptos son generalizaciones. Los conceptos son categorías. Son un conjunto de objetos que están agrupados en un solo elemento y que estos elementos que tienen algo, comparten algo en común. O sea, todos los elementos que están dentro de este grupo tienen algo en común y son expresados de la misma manera. Por ejemplo, alumnos es un concepto. Padre de familia es otro concepto. Tutores, otro concepto. Profesores, otro concepto. Automóviles, medio de transporte, frutas, alimentos, países, son conceptos, porque son categorías, son un conjunto de elementos que están incluidos dentro de un solo grupo. ¿Y por qué están en ese grupo? Porque tienen algo en común. Y esos son conceptos, o sea, toda categoría, ¿ok? Todo sustantivo, por decirlo de una manera, todo sustantivo general, ¿no? Común, son conceptos. El pensamiento usa conceptos. Por ejemplo, plantas. Piensas en la planta. Por ejemplo, amor, justicia. Son conceptos, son categorías. Pensar en la universidad sería. Porque yo pienso, también podría ser, ¿no? Porque la Universidad San Marcos tiene tales carreras, ¿no? También, claro. O sea, todos los conceptos, todos los sustantivos comunes, chicos, son conceptos. Plantas, animales, países, universidades, profesiones, ¿no? Todos son conceptos. O sea que todo sustantivo es un concepto. Y cuando pensamos, pensamos en conceptos, pensamos en imágenes, ¿no? Y utilizamos signos y símbolos para pensar. Estos son los elementos básicos del pensamiento. Las imágenes, el lenguaje y los conceptos. ¿Ok? Los conceptos, mis queridos amigos, pueden ser de dos maneras. Podemos elaborar conceptos por abstracción o por composición. Cuando elaboramos un concepto haciendo referencia a algo real, algo que ocurre en el mundo real, pensamos, por ejemplo, en la justicia, pensamos en las casas, pensamos en una profesión. Cuando representamos algo real, se llama concepto por abstracción. Pero cuando pensamos en algo inventado, algo que no existe, pero se basa en algo que yo he creado en mi mente,
por ejemplo, el concepto de sirena, minotauro, arcángel, ¿no? Etcétera. Cuando yo represento algo que no existe en la vida real, que no lo he percibido directamente, no que me lo imagino, y no está referencia en la realidad, es un concepto por comprensión. Cuando represento el sucubus, ya bueno, cuando represento algo real, algo percibido por mis sentidos, ¿no? O de repente algo pensado que existe en la realidad. En la realidad hablamos, por ejemplo, de justicia, hablamos de amor, hablamos de línea recta, hablamos, no sé, pues de espacio, ¿no? Profe, siempre escucho que las matemáticas son abstractas. No. O sea, a ver, cuando yo represento algo real concreto o abstracto, algo que existe realmente, es un concepto por abstracción. ¿Ok? Cuando yo elaboro, represento algo real, sea concreto o abstracto, ¿ok? Formal, es un concepto por abstracción. Pero cuando se basa en algo inventado, algo que no existe en la realidad, o que no ha sido comprobado en la realidad, por ejemplo, los arcángeles, ¿han sido comprobados? Las sirenas, los minotauros, ¿ah? ¿Han sido comprobados en la realidad? No. La matemática sí, es abstracta y es real. Por lo tanto, las matemáticas, pensar en las matemáticas, es pensar por abstracción. Pienso en un pájaro, no en un ave. Es un concepto por abstracción. Concepto ave, concepto por abstracción. Concepto minotauro, es un concepto por composición. ¿Ok? Composición es algo inventado, algo no real, algo imaginado. ¿Mm? Así es, así es. ¿Ok? Por abstracción. Por abstracción representa algo real y por composición representas algo inventado. ¿Ok? Ficticio. Muy bien, Christopher. Así es, ficticio. Muy bien. Y por ahí preguntaban, comprensión y extensión. La comprensión del concepto hace referencia a la esencia ¿no? del concepto. Por ejemplo, supongamos, a ver, concepto ave. Concepto ave. ¿Cuál es lo esencial de un animal? ¿Qué cosa debe tener un animal o un ser para estar incluido dentro del concepto ave? ¿Cuál es lo esencial, la característica esencial que deben tener los animales para estar incluidos dentro de las aves? Que vuelen me parece que no tanto, ¿ah? Que vuelen me parece que no tanto. Pico, puede ser pico, ¿no? Puede ser pico. Alas y picos, claro. Picos, plumas, ¿no? Alas, puede ser, ¿no? Que pongan huevos. Bueno, no tanto porque, a ver, el ornitorrinco pone huevo, ¿no? ¿Es ave? No, no, es mamífero, me parece, ¿no? Ajá. Entonces me parece que pongan huevo, tampoco no sería. Que tengan pico y alas, ¿no? ¿Sí o no? Que tengan pico. Profe, comprensión y extensión es parte de la por composición. No, son características del pensamiento. ¿Ya? O sea, tú puedes, perdón, el concepto, tú puedes elaborar conceptos, o sea, el concepto, la característica del concepto, por comprensión, es cuando representa lo esencial del concepto. Usted me dice, lo esencial de ave es que tenga pico y alas. Eso es el concepto por comprensión. ¿Cuál será la comprensión de ser humano? Concepto ser humano. ¿Cuál es su comprensión? ¿Cuál es lo esencial del ser humano? Racional. Entonces, todo ser vivo que sea racional estará incluido dentro del concepto humano. Eso es por comprensión, lo esencial. O sea, la comprensión del concepto destaca lo esencial. Y extensión, profe, todos los elementos que están dentro del concepto. Por ejemplo, ya, ave, concepto ave, lo esencial que tenga pico y alas. Ahora dime todos los tipos de aves que hay. Todos los tipos de aves que hay es el concepto por extensión. A ver, avestruz, paloma, pollo, ganso,
¿no? Cóndor, ya, en fin, todos los tipos de ave que pueda alcanzar, ¿no? Ese es por extensión. Y lo esencial es la comprensión. Igual, ser humano, por comprensión, que sea racional. Por extensión, alemanes, judíos, africanos, negritos, blanquitos, trigueñitos, mestizos, ¿no? En fin, los distintos tipos de hombres que pueden haber es por extensión. Y lo esencial es la comprensión del concepto. ¿Ahí sí? O sea, el alcance, todos los elementos que pueden estar incluidos dentro del concepto, eso es por extensión. Y lo esencial que hace que se incluya en ese concepto es por comprensión. ¿Ya? Más o menos. ¿Sí? ¿Confirmen? Sí, muy bien. Listo. Entonces, para poder nosotros elaborar un concepto, ese concepto que elaboramos, por ejemplo, ave, hombre, ¿no? ¿Cómo podemos decir así? Alimentos, frutas, qué sé yo. Siempre para poder elaborar un concepto tenemos una imagen modelo, una imagen típica que nos ayuda a elaborar los conceptos. Siempre hay un modelo, una base de la cual nos fijamos para partir de esa base poder crear un concepto. Esta imagen modelo, ¿no? Que nos permite elaborar un concepto son los prototipos. El prototipo es el mejor modelo que existe dentro de ese concepto. Por ejemplo, a ver, ave. ¿Cuál será el prototipo de ave? ¿Ah? Ave, avión. El avión es un ave. ¿Cuál es el prototipo? O sea, la imagen modelo de ave. La paloma. Cuando tú piensas en ave, piensas en paloma o piensas en cóndor. También, pero cuál es más típico? ¿La paloma o el cóndor? La paloma es el prototipo de ave. Entonces, para elaborar el concepto de ave, tú tomas como modelo la paloma. Y todo ser que se parezca a la paloma, podrás tomarlo como referencia para incluirlo dentro del concepto ave. ¿Se encuentran? Por ejemplo, el pingüino es un ave, ¿no? ¿Sí o no? ¿El pingüino es un ave o no? ¿O no? Sí. Y cuando tú piensas en ave, ¿piensas en pingüino o piensas en una paloma o piensas en un águila? Cuando piensas en ave, ¿piensas en una paloma, piensas o en un pingüino? En una paloma, pues. La paloma es más típica de ave que el pingüino. Por ejemplo, el prototipo de pez. El prototipo de pez es, por ejemplo, el lenguado, o el jurel, o el bonito. ¿Sí o no? Claro, cuando tú piensas en pez, piensas en un lenguado, en un bonito, en un jurel, pero no piensas en un caballo de mar, porque el caballo de mar también es un pez, pero no es el prototipo de pez. Por lo tanto, para elaborar un concepto, tomas una imagen modelo, y todo aquel que se parezca a la imagen modelo, la vas a incluir dentro del concepto. ¿Sí? El tiburón también es un pez. Me parece que el tiburón es un mamífero, ¿no? ¿No? ¿El tiburón es un pez? No, no. No, el tiburón es un pez. ¿Sabes? ¿Mm? Sí, es un pez. ¿Qué es? ¿Mamífero? Sí, es un pez. El delfín no es un pez. El delfín no es. La ballena tampoco es un pez. La ballena tampoco es No, un la pez. ballena es un mamífero, creo. El delfín tampoco, ¿no? Pero Sí. el tiburón sí. Ajá, un cetáceo la ballena. Ajá. Y el tiburón sí es un pez entonces. Sí, un pez Sí, sí, es un cartílago, pez. algo así. Muy bien. El delfín no, ¿no? Mamífero, el delfín, ¿no? No, el delfín Ah, no. muy bien. Excelente. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el prototipo de mueble? Y el prototipo de humano. Ah, también, pues, ¿no? Sofá, claro. Sofá, ¿no? El prototipo de humano. ¿Cuál será el prototipo de humano? A ver. Ajá. Jesús. Una persona blanca. No son impuestos, ¿no? Lo blanco, ¿no? ¿Sí o no? Prototipo de hombre, uno piensa en hombre, uno piensa en una persona morena, piensa en una persona blanca, ¿no? ¿Sí o no?
No piensa en un latino, no piensa en un mesoamericano, piensa en una persona blanca, caucásica, ¿no? Prototipo de hombre, ¿sí o no? Es lo que nos han impuesto pues, como modelo. Así es. ¿Uh? Claro, europeos, ¿no? Europeos, así, caucásicos, nórdicos, claro, ¿no? Sí, porque nos han impuesto esa superioridad. Pues. Sí, pues, ¿no? ¿Qué se hace ya? ¿Cuál es el prototipo de medio de transporte? Bus, automóvil, avión, ¿no? Claro, cuando uno piensa en medio de transporte, piensa, por ejemplo, en un avión, en un bus, ¿no? Pero no piensa, por ejemplo, en un coche de bebé, o en un patín, o en un scooter. Piensa en un automóvil, en un avión, en un tren, hasta en un barco, pero no piensa en un patín, no piensa en una patineta, no piensa en un scooter, que también, o coche de bebé, que también son medio de transporte. ¿Se dan cuenta? ¿No? Esos son prototipos. Esos son prototipos. Es la mejor imagen, la imagen modelo que usamos para poder elaborar un concepto. Y no confundas el concepto con definición. No confundas concepto con definición. Por ejemplo, yo digo psicología. Psicología es una definición o es un concepto, psicología. Una definición, Definición es psicología. concepto. Psicología es concepto. ¿Y cómo defino psicología? Ciencia social que estudia la conducta. Estoy definiendo. ¿Se dan cuenta? Digo psicología es un concepto. Defino psicología, ciencia social que estudia la conducta. O sea, describir, decir cómo es algo es definirlo. Mencionar algo de forma general es un concepto. Por ejemplo, concepto ave. Ave es un concepto. ¿Cuál es la definición de ave? Animal vertebrado con pico, alas, que pone huevos. Ahí está. Concepto de zapato. Zapato, zapatilla, botas, zapato es un concepto. ¿Ok? ¿Cómo defino zapato? ¿No? Tipo de prenda, de vestir, que se usa en los pies para protegernos. Ahí está, estoy definiendo. ¿Se dan cuenta? Claro, cuando tú mencionas sus características, estás definiendo. Y cuando simplemente dices algo de forma generalizada, que engloba varios elementos, estás conceptuando. ¿Ok? Y todo esto son elementos que usamos para pensar. Son los elementos básicos del pensamiento. ¿Ok? Muy bien. Sus características. Así es, sus características. Ajá. Bien, ¿todo bien? No, varía, ¿no? Pero hay algo que es común. Hay algo que es muy generalizado, pues, ¿no? El prototipo es el mejor modelo que usamos para pensar. Por ejemplo, el prototipo de casa. El prototipo de casa es así, ¿no? Una casita así, con techo de dos lluvias, cuadradita, con su ventanita, su puertita. Ese es el prototipo de casa, ¿no? ¿Te cuenta? El prototipo, por ejemplo, de mamífero es una vaca, o de repente, no sé, pues es un perro. No, siempre nos basamos en una imagen modelo. Puede cambiar, claro, de persona a persona, pero siempre hay una imagen modelo en la cual nos basamos para poder elaborar conceptos. Puede ser a veces muy común a la mayoría, o puede ser también diferente, ¿no? Pero por lo general es compartido por la mayoría. Por ejemplo, el prototipo de mueble es el sofá. No es tanto la mesa, no es tanto la hamaca, no es tanto tu cama, es un sofá, prototipo, ¿no? A veces puede ser compartido por todos. ¿Ok? Claro, muy bien. Entonces, el pensamiento, chicos, lo que hace es realizar las siguientes operaciones. El pensamiento nos permite analizar. ¿Qué es analizar? Analizar es descomponer un objeto, un elemento, ¿no? En sus partes fundamentales. ¿Para qué? Para poder conocerlo mejor. Entonces, cuando tú vas al doctor, por ejemplo, y te dice, vamos a hacerte un examen, ¿no? Vamos a analizarte. Entonces, ¿qué hacen? Te sacan sangre, te auscultan, ¿no? El bajalengua, a ver las amígdalas, ¿no? Luego con su estetoscopio, a ver, respire, el corazón, pulmones, a ver, una tomografía, una ecografía, de tórax, de estómago, pulmones, para ver, etcétera, ¿no? A ver, examen laboratorio, todo eso para ver tu sintomatología, para ver las distintas características de tus órganos, de tu sangre, etcétera. Es decir, tu cuerpo
lo están descomponiendo en sus elementos básicos para poder conocerlo mejor. Eso es analizar. Es descomponer un todo en sus partes fundamentales para ver sus características, sus funciones, sus relaciones, sus etapas, sus procesos. Todo eso es analizar. Cuando tú agarras un objeto y lo divides en sus partes fundamentales para conocerlo a profundidad, eso es analizar. Ejemplo típico, los exámenes de laboratorio, los exámenes médicos. ¿Ok? Los exámenes psicológicos, psiquiátricos también son procesos de análisis. Descompones un objeto en sus partes fundamentales. ¿Ok? En su inteligencia, su personalidad, sus hábitos, ¿no? Su temperamento, su carácter, no sé, su forma de razonar, en fin, ¿no? Estás descomponiendo un todo en sus partes fundamentales. Eso es analizar. ¿Ok? ¿Y qué cosa es comparar? Comparar es establecer relaciones. Comparar es poder establecer relaciones entre los objetos, en qué se parecen y en qué se diferencian. Poder sacar las diferencias y las similitudes de algo es comparar, porque comparar no solamente es en qué se parece, sino también en qué no se parece. ¿Se dan cuenta? ¿Ah? Entonces, esta comparación puede ser, por ejemplo, comparación de edad, comparación de tamaño, comparación de raza, de inteligencia, de características, de formas, de color, de textura. Por ejemplo, ¿en qué se parece un libro de una revista? ¿En qué se parece? ¿En qué no se parece? Vas a tener que pensar y comparar. ¿Ah? Por ejemplo, ¿en qué se parece un delfín a un tiburón? ¿En qué no se parece? Ahí está. Comparar. Vas a establecer las características y ver en qué se parecen y en qué no se parecen. ¿En qué se parece la mosca al árbol? ¿En qué se parece la mosca al árbol? ¿En qué no se parece? ¿Mm? No veo sentido. ¿En cuál pido? ¿Cuál no ve sentido? ¿La mosca al árbol? ¿En qué se parece con la mosca al árbol? Mosca al árbol, que ambos vuelan. ¿En qué? Piensen, pues, piensen, ¿en qué se parece la mosca al árbol? ¿O no se parecen en nada? Si tú dices no se parecen en nada, no estás pensando a profundidad. Estás pensando superficialmente, que son verdes, que existen, ¿no? Que son seres vivos. Ah, muy bien, claro. ¿En qué se parece, por ejemplo, el alcohol a la madera? ¿En qué se parece el alcohol a la madera? El alcohol a la madera. Que ambos provienen de algo. Alguien proviene de algo, ¿ya? Muy general. ¿Qué más? La utilidad. Son inflamables, etcétera. Ahí estás pensando, estás comparando. O sea, comparar es establecer relaciones de semejanza y de diferencia entre los objetos. Por ejemplo, ¿en qué se parece el poema a la estatua? ¿En qué se parece el poema a la estatua? A ver, piensen, comparen. ¿En qué se parece? Son arte. Son obras de arte. ¿En qué se parece el elogio al castigo? Pensá. El elogio al castigo. ¿En qué se parece una mujer a una paloma? Ahí está, muy bien. ¿En qué se parece el papel higiénico al corazón? Ahí está, muy bien, ¿no? Listo. Ahora, lo contrario. ¿Qué es sintetizar? Que somos mansas, dice. Allá, muy bien. La mujer a la paloma que son mansas. Mansas palomas, muy bien. Son la paz, muy bien. Dan paz, dan pureza. Sí, ¿no? ¿Son tóxicos? No, no. Vaya. Sintetizar. La síntesis es lo inverso al análisis. No, esto de tóxica no es algo inherente a la mujer, ¿ah? Hay hombres tóxicos también. Y creo que yo dije que hay tóxicos particulares y tóxicos universales, ¿no? Un tóxico universal es que con todos se lleva mal y con todos tiene problemas. Es un tóxico o una tóxica universal. Pero un tóxico en particular es que de repente se lleva mal contigo, pero por lo demás se lleva muy bien. O sea que algo en ti ha visto que no le cae bien, que no le cuadra, se te ha prendido. Y por eso contigo
se porta mal, te manda indirectas, te hace sentir mal. Es un vampiro energético, porque tiene algo contigo, ¿no? Eso se llama tóxico particular. Entonces, hay que ver si de repente esa toxicidad de tu pareja es particular, es contigo, o es de repente universal. Si es universal, pues caballero, bandera roja. Si es particular, también bandera roja, ¿no? Te dije yo, a esta edad no es importante tener pareja, ¿no? No es necesario. ¿Para qué? Es desgaste mental, emocional, de tiempo y dinero, ¿no? A esta edad, sí, tu meta debe ser estudiar, debe ser desarrollarte, ¿no? Sobre todo los hombres, ¿no? Porque el hombre, el valor del hombre se desarrolla. La mujer nace valiosa. La mujer tiene un valor inherente, ¿no? El varón no, el varón nace sin valor. Y tiene que crear su valor. Y el mercado valora al hombre con valor económico. Es de verdad. Una mujer ve al hombre más guapo, más interesante cuando tiene dinero. Es como la esposa de mi amigo, lo ve guapo cada fin de mes, ¿no? Así es, pues. Bueno, amor, te veo guapo, dice. Ah, es que yo cobro. Ah, con razón, ¿no? Ahí está. Billetera mata, claro. Usted sabe, chicas, la mujer no es que la mujer sea interesada. Eso se llama hipergamia. Hipergamia. Y el mundo se ha construido por los mejores hombres, los más fuertes. ¿Se dan cuenta? Porque la mujer eligió el mejor. Y por elegir el mejor, el mundo se pudo desarrollar. Gracias a la mujer, ¿no? Que motivó al hombre hipergámico a hacer cosas. Muy bien. Bueno, acá estas dos operaciones, la abstracción y la generalización, ¿no? De amor no vives. Bueno, no todo es amor, no todo es dinero tampoco, ¿no? ¿Ya? No todo es amor y tampoco todo es dinero. Claro, del amor no se vive, ¿no? Tampoco se vive de mucho, vamos a decir tampoco el amor, el dinero lo soluciona todo tampoco, pero ambos, ¿no? Son necesarios. Pero la plata es muy importante, de hecho que sí. ¿Cómo nos venden, chicas? Es real, la sensibilidad de todo. Ahí está, Ingrid. Claro, pues, entre un vago, drogadicto, un estudiante preuniversitario y un joven empresario, ¿a quién eliges, chica? ¿Al vago, al estudiante o al empresario? A ver, sin mentiras. Al empresario, por supuesto. Por supuesto. En cambio, el hombre es diferente. Pues. El hombre elige a la más bonita, a la más corpulenta, ¿no? Porque al hombre le gustan las mujeres femeninas, no las mujeres empoderadas. Eso le gusta a la mujer, no al varón. Superficiales. La mujer, es que así estamos hechos, cableados. El hombre busca la mejor mujer, la más sana, la más bonita, para tener hijos bonitos, sanos y fuertes. Y la mujer busca seguridad. Muy bien. Abstracción. ¿Qué es abstracción? La abstracción es separar lo importante, lo principal, de lo secundario, de lo accesorio. Cuando tú eres capaz de separar lo importante de lo secundario, estás abstrayendo. ¿Ok? ¿Cuál será lo importante, por ejemplo, a ver, cuando tú haces una lectura en RV, por ejemplo, sacas la idea principal de la idea secundaria, estás abstrayendo. A esta idea principal, en torno a este tema gira toda la lectura, y este es el tema secundario. Al hacer eso, estás abstrayendo. ¿Se dan cuenta? Sacas lo más característico, lo más típico de algo, y después lo accesorio, estás abstrayendo. Por ejemplo, ¿cuál será lo más importante, lo principal que debe tener tu celular? La batería. Buena cámara. Bueno, el celular no ha sido hecho para las cámaras, ¿no? Almacenamiento, a ver. Memoria. Saldo. Ya. Claro, creo que el simple hecho de hacer llamadas basta, listo, claro. Y se acabó el asunto, ¿no? Claro. No que la batería, que la cámara, que la marca, no, no, esa es la abstracción. Cuando separa lo importante, que haga llamadas,
de la cámara, de la memoria, ¿no? De la batería. Eso es lo secundario. Cuando tú separas lo principal y lo secundario, estás abstrayendo. ¿Ok? Apple, cualquier otra marca. Bueno, la Apple es pura publicidad, ¿no? Un celular recontra malo, carísimo, que la batería se le acaba a las 4 horas, ¿no? Pero como vendes. Muy bien. Y generalización. ¿Qué es generalizar? Es atribuir una característica particular de un hecho, de un objeto, a todos los demás hechos, a todos los demás objetos. ¿Ok? La mejor forma de poder elaborar la generalización del pensamiento es mediante la clasificación. Cuando tú clasificas, cuando tú organizas algo, estás generalizando. ¿Ok? Aves por aquí, mamíferos por acá, frutas por aquí, ¿no? Cosas por aquí. Al hacer eso, estás generalizando. Cuando clasificas, cuando organizas, estás generalizando. ¿Ok? Cuando sacas lo esencial de lo secundario, estás abstrayendo. Cuando unes las partes para formar un todo, estás sintetizando. Cuando estableces relaciones de semejanza o diferencia, estás comparando. Y cuando describes las características, las funciones, ¿no? A profundidad, descompones un objeto en sus partes, estás analizando. Respecto a la superación del pensamiento, ¿puede dar el ejemplo de comparar y sintetizar? Sintetizar, por ejemplo, cuando le pones un título a una obra que has leído. Lees una poesía, lees un fragmento, y ese fragmento que has leído, pone el título. Ese título es chiquito, pero tiene que abarcar toda la lectura que tú has tenido. Al hacer eso, estás sintetizando, ¿no? Es como resumir. Es como que todas las partes lo expresas en una sola palabra. Una película de 3 horas, te lo cuento en 3 minutos. Un libro de 100 hojas, te la cuento pues en 2 minutos. O te la resumo en 3 hojitas. Síntesis. ¿Ok? O hago un mapa conceptual. O hago un resumen. Eso es síntesis. ¿Ok? ¿Ah? ¿Y cuál era el otro? ¿Cuál era el otro? Comparar. Comparar es poder establecer en qué tienen en común algo y qué no tienen en común. En qué se parece y en qué no se parece. Por ejemplo, ¿en qué se parece la bandera de Perú y de Chile? Debe haber algo, ¿no? ¿En qué se parece la bandera de Perú y de Chile? Profe, tiene algo rojito, ya, muy bien. ¿En qué se diferencia? Profe, la estrella solitaria, ¿no? Ahí está, ya, listo, ya comparaste. Hecha de tela, muy bien. Se parece con hecha de tela, ¿no? Diferencia entre sintetizar y generalizar. ¿Qué es síntesis? Síntesis es reunir las partes para formar un todo. Por ejemplo, cuando armas un rompecabezas, estás sintetizando, estás uniendo piecita por piecita para que la imagen aparezca de forma general. Y cuando clasificas, ¿ya? Estás generalizando. Cuando clasificas, generalizas. Por ejemplo, miren, ¿ah? Lo voy a escribir acá en el chat, ¿ya? A ver, a ver un ratito, ¿ya? Muy bien. A ver, quiero que clasifique estos animalitos. A ver, ¿cómo lo harías? A ver, ¿cómo clasificarías estos animalitos? Paloma, tiburón, pez, espada. Fauna. ¿Fauna? No, pero generaliza, pues, por ejemplo, aves o mamíferos, ¿no? O insectos o artrópodos, qué sé yo, ¿no? Al hacer eso, a ver, ya, estos animales son aves, estos son mamíferos, estos son insectos, ¿no? Al hacer eso estás generalizando, porque estás clasificando. Estos alumnos tienen nota 18 a 20
esto de 17 a 15, esto de 14 a 12, este de 12 a 10, son jalados. Al hacer esa clasificación, estás generalizando. ¿Sí? O sea, generalizar es clasificar. La mejor forma de poder evaluar la generalización del pensamiento es mediante la clasificación. Clasificar te permite generalizar. ¿Mm? ¿Está bien? Muy bien. Por ejemplo, dice, ¿no? Establecer lo común. Establecer lo común. Para hacer insectos, tiene que tener algo en común. Para hacer aves, tiene que tener algo en común. O sea, generalizar. ¿No? Por ejemplo, como dice acá, establecer lo común ante todo un conjunto o universo de elementos. Todos los seres mamíferos tienen pelos en mayor o menor medida. ¿Mm? Ahí está. Muy bien. Eso es, generalizar es establecer lo común. ¿Qué tienen en común todas las cosas? Y las puedo agrupar en estos elementos, en este conjunto. Así es. ¿Ya? Muy bien. El pensamiento, decimos, está dirigido a la solución de problemas. El pensamiento nos permite conceptuar, nos permite juzgar y nos permite razonar. Conceptuar es Profesor, ¿se elogió? Profesor, se ha lajeado. Profesor, No. profe. Aldair, la grabación. Aldair, ¿estás ahí? se jugaba, pero me daba rabia la huística vida. Entonces decimos que mediante la abstracción y la generalización podemos elaborar conceptos. Esta pregunta vino en San Marcos. Recuerden que los conceptos son categorías, son un conjunto de elementos que tienen algo en común. Ese es un concepto. Y para poder elaborar conceptos utilizamos, por un lado, la abstracción, separamos lo importante de lo secundario, y lo importante lo extendemos a todos los demás objetos. Por ejemplo, útiles escolares. Útiles escolares es un concepto. ¿Ok? Pero de todo lo que yo observo a mi alrededor, voy a ver cuáles son útiles escolares y qué características tienen en común, ¿no? Y todos aquellos que tienen esas características las voy a extender para que estén incluidos dentro del concepto útiles escolares. ¿Se acuerdan? Esos son los conceptos, son categorías, ¿no? Los conceptos son categorías que usamos para pensar, para clasificar. Entonces, el pensamiento puede conceptuar, el pensamiento puede juzgar y también el pensamiento puede razonar. ¿Ok? El juicio es la unión de conceptos. Recuerden que los conceptos son categorías. Por ejemplo, animales, plantas, estudiantes, profesionales, abogados, niños, adultos, son conceptos. Y cuando tú unes un concepto con otro concepto, lo relacionas, esa relación de conceptos son los juicios. El juicio es una relación de conceptos. Un concepto simple lo relacionas con otro concepto simple, a esa relación se llama juicio. El juicio puede ser verdadero o puede ser falso. Por ejemplo, el león, concepto, es un animal carnívoro. Estoy asociando dos conceptos. León es un concepto y animal carnívoro es otro concepto. A esta relación de conceptos se llama juicio. ¿Ok? Si el juicio coincide con la realidad, será un juicio verdadero. Y si no coincide con la realidad, será un juicio falso. En este caso, si yo digo, el león es un animal carnívoro, es un juicio verdadero, porque los leones son animales carnívoros. ¿Ok? Yo te digo, por ejemplo, a ver, el hombre es una paloma, hombre concepto, paloma otro concepto. A esta relación de conceptos se llama juicio, ¿no? Y yo veo pues que el hombre no es una paloma. Estoy asociando dos conceptos, pero no contrasta con la realidad. Por lo tanto, este juicio será un juicio falso.
porque no coincide con la realidad. El juicio puede ser verdadero o puede ser falso. Ojo, no hay juicios buenos ni juicios malos. Hay juicios verdaderos y juicios falsos, nada más. A la relación de conceptos se llama juicio. Y a la relación de juicios se llama razonamiento. Cuando un juicio lo asocias con otro juicio, lo que estás haciendo es razonar. El razonamiento es una relación de juicios. Y el juicio es una relación de conceptos. Y los conceptos son generalizaciones, son clasificaciones. ¿Ok? ¿Ya? ¿Más o menos me dejo entender? ¿Ya? No puede ser simbólico. Los conceptos son categorías, son un conjunto de elementos. A la relación de conceptos se llama juicio. Y a la relación de juicios se llama razonamiento. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? A ver, todos los leones son animales carnívoros. Eso es un juicio. ¿Ok? Algunos leones son mansos. Otro juicio. Por lo tanto, de estos dos juicios voy a sacar una conclusión. ¿Y cuál será? Que todos los mansos, ¿no? Son carnívoros. O son leones, creo, ¿no? Eso sería un razonamiento. Profe, el juzgar, estoy generalizando, al juzgar estás comparando. Al juzgar comparas. Cuando tú juzgas, comparas. ¿Ya? Cuando tú clasificas, generalizas. Generalizar, ¿no? Es clasificar. Juzgar es comparar una idea, un concepto con otro concepto. Eso es justamente juzgar. ¿Ya? Y la relación de juicios es razonamiento. Cuando tú comparas un juicio con otro juicio, lo que estás haciendo es razonar. ¿Ok? Por ejemplo, todos los hombres son mortales. Juicio. Hombres es un concepto, mortales es otro concepto. Todos los hombres son mortales. Es un juicio, ¿no? Y luego dices, Sócrates es hombre. Sócrates concepto, hombre otro concepto. A esa relación de conceptos se llama juicio. Relaciones, no juicios. Todos los hombres son mortales y Sócrates es un hombre. Por lo tanto, Sócrates es mortal. Estás razonando. Eso se llama razonamiento. ¿Ok? El pensamiento puede conceptuar, puede juzgar y puede razonar. De repente, la operación más fuerte, más compleja del pensamiento es el razonamiento. La operación más compleja del pensamiento es el razonamiento. Razonar es comparar juicios. A la relación de juicios se llama razonamiento. El razonamiento puede ser de dos maneras. Claro, razonar es sacar una conclusión. Así es. Razonar es sacar una conclusión. Un juicio nuevo, ¿no? Así es. El razonamiento puede ser de dos maneras, deductivo e inductivo. El razonamiento puede ser deductivo o inductivo. Deductivo es cuando tú vas de juicios generales para sacar una conclusión particular. O sea, razonar de lo general para establecer una conclusión particular, eso es razonar de manera deductiva. Pero cuando vas de premisas, de juicios particulares, para poder llegar a una conclusión general, eso es razonar de manera inductiva. Deductivo es ir de lo general a lo particular. Ir de juicios generales para llegar a una conclusión particular, eso es un juicio deductivo. Ir de lo particular para poder llegar a una conclusión general es un razonamiento de tipo inductivo. ¿Está bien? Inductivo y deductivo. Deductivo, llamado también descendente, porque va de lo general a lo particular. Inductivo, llamado ascendente, porque va de lo particular a lo general. ¿Ok? ¿Ya? O sea, el razonamiento puede ser llegar a una conclusión, y esta conclusión puede ser partiendo de premisas generales para llegar a una conclusión particular, o puede ser partir de premisas particulares para llegar a una conclusión general. ¿Ya? De lo general a lo particular, deductivo, y de lo particular a lo general, inductivo. ¿Está bien? Vean acá ustedes. ¿Miren acá? ¿No? Acá. ¿Miren? Razonamiento de tipo deductivo, de lo general a lo particular. Todos los virus con forma de corona pertenecen al grupo del coronavirus. El virus SARS-CoV-2 tiene forma de corona, por lo tanto el SARS-CoV-2 pertenece al grupo del coronavirus. Razonamiento de tipo deductivo. Ahora, inductivo. Mi abuela tomó
Mi abuela tuvo COVID-19, tomó ivermectina y se curó. Mi vecina tuvo COVID-19, tomó ivermectina y se curó. Mi padre no tuvo COVID-19, tomó ivermectina y se curó. Por lo tanto, la ivermectina cura el COVID-19. Voy de lo particular a lo general. Como ellos tomaron, se curaron, la ivermectina cura el COVID-19. Sería inductivo. Y cuando voy de lo general a lo particular, sería deductivo. ¿Ok? Ya, deductivo. Por ejemplo, digo, todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre. Por lo tanto, Sócrates es mortal. ¿Qué tipo de razonamiento es? ¿Deductivo o inductivo? Deductivo. Muy bien. Deductivo, ¿no? Razonamiento de tipo deductivo. Excelente. Ahora, el pensamiento, chicos, está dirigido a la solución de problemas. Pensamos para poder resolver problemas. Y de acuerdo al objetivo o dirección del pensamiento, que es resolver problemas, existen dos tipos de pensamiento. El divergente y el convergente. ¿No? Según Paul Guilford, divergente, convergente. Nosotros y el sistema educativo que tenemos están dirigidos a desarrollar el pensamiento de tipo convergente. El pensamiento convergente es un pensamiento lógico, ordenado. Es un pensamiento que busca una sola respuesta a un problema. Hay un problema y busco resolverlo de una sola manera. ¿De qué manera, profe? De manera lógica, de manera racional, eligiendo la mejor respuesta, la mejor de todas. Pensar de esa manera es pensar de manera convergente. Para pensar de manera convergente, te apoyas en tu experiencia, en tus conocimientos, en tu lógica, en la razón. Por ejemplo, si un carro recorre, 80 kilómetros en una hora, ¿cuántos kilómetros recorrerá en 4 horas? Hay una sola respuesta, ¿no? Vas a usar tu razonamiento, vas a usar tus conocimientos para poder llegar a esa respuesta. Eso sería un pensamiento de tipo convergente. Busca una sola respuesta a un problema apoyándose en el conocimiento, la experiencia, la lógica, la razón. Pensamiento convergente. Utilizas la parte izquierda de tu cerebro. En tanto que el pensamiento divergente es un pensamiento que busca varias alternativas de solución a un problema. Tienes un problema y busca resolverlo de muchas maneras, apoyándote en la creatividad, en tu ingenio, ¿no? En tu inspiración, en la parte derecha de tu cerebro. Es más libre, más flexible. Busca varias respuestas a un problema. Por ejemplo, chicos, ¿cómo mides la altura de un edificio de 10 pisos con un barómetro? ¿Ah? Esta respuesta va a depender de tu creatividad, de tu imaginación, ¿no? De tu pensamiento libre, de tu pensamiento creativo. Ya no hay una sola respuesta, pueden haber muchas respuestas. A ver, invéntate 5 finales para la obra Crimen y Castigo de Dostoyevsky. O invéntate 5 posibles finales para la obra 100 años de soledad de García Márquez. Ahí usas tu ingenio, tu creatividad, tu inspiración, tu imaginación. Ese es el pensamiento divergente. Buscas varias alternativas de respuesta a un problema. En cambio, el convergente, buscas una sola respuesta a un problema, apoyándote en la creatividad, en la lógica y en la razón. ¿Me dejo entender? Confirmen, por favor, si se entiende. Pongan 5 si se entiende. Influenciar con una mujer con relación serial, ¿no? ¿Qué? Esta pregunta es compleja, ¿ya? Raskolnikov no se deja influenciar por su mujer, que se convierte en asesino serial. Ya, ok. No se arrepiente, no se entrega entonces a Raskolnikov. Muy bien. ¿No? Ese sería mi final. Ya, muy bien. Pero son 5 finales, son 5, no tiene una final. 5, ¿no? Muy bien, chicos, excelente. Ya. Esto es los tipos de pensamiento según su dirección, que es resolver problemas, según Guilford. Pero según Edward de Bono, hay 2 tipos de pensamiento, el vertical y el lateral.
El pensamiento vertical es un pensamiento lógico, secuencial, ordenado, ¿ok? Que busca soluciones racionales, que busca soluciones eficaces, ¿ok? Mediante un orden lógico, mediante un pensamiento racional. ¿Se encuentra? Es decir, razono y busco una sola respuesta, la mejor. La solución que yo voy a dar a ese problema es una solución eficaz. Es el pensamiento vertical. En tanto, el pensamiento lateral es un pensamiento más libre. Se basa en intuiciones, se basa en supersticiones, en creencias, provocaciones, atajos. Es mucho más abierto, más flexible, ¿no? No es tan secuencial, tan ordenado. Es más libre. Usas tus prejuicios, estereotipos, creencias para poder resolver un problema de manera ingeniosa, de manera diferente, de manera inusual, disruptiva. Es un pensamiento lateral. Un pensamiento vertical es un pensamiento ordenado, lógico, racional, que sigue una secuencia ordenada. En cambio, el pensamiento lateral es un pensamiento más libre, se basa en muchas cosas, en la creatividad, en el ingenio, tus estereotipos, prejuicios, buscando algo diferente, algo novedoso, algo inusual. Mira la diferencia acá. Mira la diferencia entre el pensamiento vertical y el pensamiento lateral. El pensamiento vertical, miren, ejemplo de pensamiento vertical, miren, pensamiento lógico. El pensamiento vertical es un pensamiento lógico, ¿ya? A un árbol me subí donde peras había, peras no agarré y peras no dejé. ¿Cuántas peras había? Pregunta capciosa. Las preguntas capciosas, las preguntas de RM, de RV o de RM, son preguntas de pensamiento vertical, pensamiento lógico, racional, coherente. ¿Se encuentra? Acá la respuesta dice, ¿no? La palabra peras indica que es plural, es decir, más de una pera. El acertijo se puede decir de la siguiente manera. A un árbol me subí donde más de una pera había. Más de una pera no agarré y más de una pera no dejé. Por lo tanto, la respuesta es 2 peras. Pensamiento lógico, vertical, racional, coherente. ¿Ah? En cambio, mira acá. Mira el ejemplo de pensamiento de tipo lateral. ¿Ah? Un hombre entró a un bar y solicitó al camarero un vaso de agua. Nunca antes estas personas se habían visto. El cantinero sacó un arma debajo del mostrador y apuntó al hombre. Unos segundos después, el hombre dijo gracias y se fue. ¿Por qué? Inusual, ¿no? Que vas a un bar, pides agua. Generalmente el bar te pide trago, pero no agua. Y no es también tan usual que el cantinero te apunte con un arma si eres un cliente, ¿no? Y acá dice, pues obviamente, que esta respuesta es inusual, se basa en creencias, supersticiones, es más libre, ¿no? Dice que el hombre tenía hipos, el cantinero se dio cuenta que tenía hipos porque le pidió un vaso con agua, ¿no? Además, él tiene la creencia, el sujeto que iba al bar, de que el hipo se cura con sorbitos de agua, ¿no? Por eso que pedía agua. Y también dice que el hipo se cura con el susto. Entonces el cantinero sabía que el hipo se quita con el susto, saca un arma a la punta, de pronto de la nada, se asusta, se alarma, se le da el hipo, se curó el hipo por el miedo, le dijo gracias. Ahí está, ¿no? Claro, ¿quién no se estudia con el arma? ¿Pero por qué la apuntó? Porque el sujeto tenía la creencia de que el hipo se cura con el susto, ¿no? Perdón. Ajá. Así es una creencia. ¿Te das cuenta? Aquí en el pensamiento lateral usas creencias, imaginaciones, supersticiones, prejuicios, estereotipos, actitudes, todo para poder dar una respuesta diferente e inusual. En cambio, en vertical usa la lógica, la razón, para dar una respuesta obvia, correcta, lógica, racional. ¿Se encuentran? Esa es la diferencia entre pensamiento vertical y pensamiento lateral. El pensamiento convergente busca una sola respuesta, el pensamiento divergente busca varias respuestas. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Decimos entonces que el pensamiento está dirigido a la solución de problemas. Pensamos para poder resolver problemas. Entonces, para poder resolver problemas, ¿qué usamos? Estrategias. Estrategias. Estratagemas. Argucias. ¿No? Instrumentos. Perdón. Herramientas. Eso usamos para poder, ¿no?, resolver problemas. Y de repente la estrategia más sencilla
para poder resolver problemas es el ensayo y el error. Prueba y error. Ensayo y error es prueba, error. Prueba, error. Pruebo, error. Probar, fallar hasta dar con la respuesta correcta. Ese es ensayo y error, más conocido como champú, como champazo, tanteo, ir a tiendas, ir probando. A ver, prueba, de repente te va bien en el examen y ingresas, ¿ah? Porque te estudió bien, prueba, intenta, de repente te ingresa. Ensayo y error. Prueba con la D, prueba con la alternativa D o con la C, eso siempre ayuda. Tanteo y error, ensayo y error. No conoce la respuesta, pero pruebas, descartas, prueba, descartas, prueba, error. Eso es ensayar, fallar, ensayar, acertar, eso es ensayo y error, ¿no? Muy bien, Ingrid confirma eso. La otra estrategia es memoria, recuperación de información. Simplemente recuerdas qué fue lo que hiciste la última vez cuando te enfrentaste a un problema parecido que el que tienes ahora. Este problema me vino la semana pasada. Este problema ya lo conozco. Esta situación me lo contaron, lo leí y se resolvía de esta manera. Esta persona en el libro lo resolvía así. Lo voy a hacer de esta manera. Simplemente recuerdas cómo lo hiciste, cómo leíste, cómo te enteraste de que alguien resolvió ese problema de esa manera y lo vuelves a hacer. ¿Ok? Esto se llama recuperación de la información. Memoria. Memoria. La recuperación es simplemente recordar qué fue lo que se hizo la última vez que tuvimos un problema parecido, similar. Recuperación de la información. ¿De Yabú? Bueno, más que Yabú, ¿por qué recordar? No recordar nada más, ¿no? Este problemita, por ejemplo, por eso que es importante que ustedes resuelvan los problemas de exámenes anteriores, ¿no? Para que sepas o recuerdes de repente un problema parecido y cuál es la respuesta, ¿no? Es importante, eso es recuperación de la información. Y cuando uno sigue, por ejemplo, una fórmula, sigue indicaciones, sigue instrucciones de algo que ya ha sido probado, demostrado, confirmado y que garantizado, ¿ok? Toda fórmula, toda instrucción garantizada es un algoritmo. Los algoritmos son fórmulas ya hechas, ya comprobadas, ya demostrada su eficacia. Puede que de repente tú no entiendas de qué trata el problema, pero siguiendo los pasos de manera ordenada, de manera secuenciada, responsable, vas a resolver ese problema. Toda fórmula es un algoritmo. Entonces, cuando en física te enseñan la fórmula de cómo resolver esto, o en RM cuál es la fórmula, y la aplica la fórmula y luego te sale la respuesta, ahí has aplicado algoritmos. ¿Ok? Toda fórmula, toda instrucción es un algoritmo. Entonces, el algoritmo es una estrategia de solución de problemas. Y también tenemos ahí a la heurística. La heurística es algo diferente. La heurística se basa en creencias, se basa en recuerdos, en estereotipos, en expectativas. ¿Te das cuenta? Para que tú puedas resolver un problema, vas a utilizar tus expectativas, tus creencias, prejuicios, para resolver un problema o tomar una decisión. Yo te pregunto, por ejemplo, ¿has seguido alguna fórmula, alguna instrucción, alguna indicación, alguna teoría ya demostrada de que por qué tienes que estudiar en San Marcos y por qué tal carrera? ¿Ah? Si vas al psicólogo y te hace un proceso de evaluación vocacional y te dice, esto es tu carrera, de acuerdo a tus características intelectuales, actitudinales, tu perfil de personalidad, tus intereses, esta es tu carrera, ahí se aplicó de repente un algoritmo. Pero tú simplemente tomas la decisión porque crees que es lo mejor para ti, que es la mejor carrera que existe, y te decides a estudiar en San Marcos, en tal carrera, has tomado una decisión por heurística. Por heurística. La heurística no siempre garantiza la solución exitosa de un problema, pero te ayuda a resolver un problema, y no siempre es exitoso, no garantiza. El algoritmo sí garantiza la solución exitosa del problema, pero la heurística no. Entonces buscamos atajos, buscamos como que aliviar un problema de manera rápida, utilizando tus creencias, utilizando tus
recuerdos, utilizando tus expectativas, tus motivaciones. Eso es heurística. ¿Se dan cuenta, no? Estrategias más plata, ¿ve? Claro, pero el hecho que estudies tal carrera en tal universidad no garantiza que necesariamente tengas plata. Porque la carrera no te da la plata. El trabajo te da la plata, pero no la carrera. Y no es la carrera, es el profesional. No es la profesión, es el profesional quien gana la plata y no la carrera. Porque puede ser ingeniero y trabajar como albañil, ¿no? ¿Se cuenta? Y puede ser abogado y trabajar en un bufete de abogados. Y puede ser ingeniero y trabajar de repente otra cosa. O puede ser ingeniero y trabajar en una empresa que te paguen bien. No necesariamente la profesión te da el éxito ni el dinero, sino la persona, el profesional. ¿Ok? Pero tomar decisiones apasionadas, por creencias, y que te ayuda rápidamente a resolver un problema, es un heurístico. Y cuando lo haces con fórmulas demostradas, ese es un algoritmo. Pero, ¿por qué hacer una jugada y el ejemplo no es ensayo y error, que es una creencia? Profesor, ¿por qué hacer una jugada en ejemplo no es ensayo y error? Ensayo y error es intentarlo varias veces. Intentar varias veces, no ir descartando, ir probando, usando lo que te sirve, descartando lo que no te sirve, hasta dar con la respuesta, es ensayo y error. Descartar, usar, descartar, probar, ensayar, buscar, eso es ensayo y error. Pero una creencia que tomas por una superstición, por una idea que te va a ayudar, que te va a solucionar, es una heurística. Y probar varias veces, eso es ensayo y error. ¿Sí? Ya. Esto nos ayuda a resolver problemas, pero hay también algunas dificultades que tenemos y que nos impiden resolver problemas. Por ejemplo, la fijación funcional. La fijación funcional es un obstáculo en la solución de problemas. ¿Qué es la fijación funcional? Ver las cosas de una sola manera. Tratar de resolver algo de una sola forma. Eso es fijación funcional. ¿Ya? Muy diferente al pensamiento creativo, heurístico, lateral. Ver las cosas de una sola manera y no salirte de ahí, eso impide la solución de problemas. Por lo tanto, el pensamiento creativo rompe la fijación funcional porque ve las cosas de otra manera. Y ver las cosas de otra manera nos permite tener varias posibilidades de poder resolver un problema de manera mucho más eficaz. ¿Está bien? Listo. Y el lenguaje es un conjunto de signos y símbolos que lo usamos para pensar. El lenguaje tiene dos etapas. Dentro del desarrollo del lenguaje hay dos etapas. ¿Ok? La etapa preverbal y la etapa verbal. Etapa preverbal o prelingüística y la etapa verbal o lingüística. La etapa preverbal se da del nacimiento al año. Del nacimiento al año, al primer año, estamos dentro de la etapa prelingüística o preverbal. La primera forma de lenguaje que tiene el ser humano es el llanto. El llanto primero es un llanto reflejo, un llanto indiferenciado que se da durante el primer mes y luego el niño, el bebito, aprende a utilizar el llanto para comunicarse. Llanto diferenciado, de 1 a 4 meses. Y mediante el llanto el niño se va a comunicar, porque va a llorar de una manera cuando algo le duela, de otra forma cuando tenga sueño, cuando tenga hambre, de otra manera cuando esté enfermo, de otra manera cuando quiere que mamá le haga caso. A través del lenguaje, que era un reflejo, ha aprendido a adaptarse, a utilizar el llanto. ¿Se cuenta? Luego hace sonidos guturales, sonidos nasales, arrullos. Luego hace como gárgaras, gorjeos. Y luego, a los 6 meses, combina una consonante con una vocal, balbuceo. Ma, ta, 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 pa, y ya, comienza, ¿no? ¿Se cuenta? Eso es justamente los balbuceos. Balbuceo es una combinación, ¿ya?, de consonante con vocal. Por ejemplo, ma. Ma no significa mamá. Muchas veces la mamá piensa que el hijito de 6 meses dijo mamá. Su primera palabrita fue mamá, porque dijo ma. Y mamá no significa mamá, porque mamá no tiene significado.
es simplemente un sonido de una consonante con una vocal. ¿Ok? Luego las variaciones tonales, de 6 a 8 meses, el niño entona, ¿no? De forma diferente sus palabritas. Sube el volumen, baja el volumen, hace más rápido, más lento. Esos cambios en las tonalidades llaman variaciones tonales. ¿Ok? Y luego al año emite su primera palabra. Mamá, o poeta, o dame, me, yo. Ahí está. La primera palabrita, ¿no? Indica que estamos ya dentro de la siguiente etapa, la etapa verbal. Del año al año y medio atravesamos por la etapa holofrásica. La etapa holofrásica es una palabra que el niño aprendió y lo dice para todo. Una palabra la usa para todo. Eso se llama lenguaje holofrásico, del año al año y medio. Aprendió a decir mamá. Ahora sí, su primera palabra con significado fue mamá. Y a cualquier persona, a su hermano, a la abuelita, al papá, a todos le dicen mamá. O de repente, abre, señala, ¿no? Abre. Ave quiere decir que abre. Ave te señala para que le abras la puerta. Ave te señala para que le des el celular. Ave para que le des su pelota. Ave para que le des su teta. Todo es ave. Ave para todo. Una palabra que usa para todo es lenguaje holofrásico o polisintético. Del año al año y medio. Y luego, del año y medio a los 2 años, ¿no? Explosión del lenguaje. El lenguaje propiamente dicho. Acá el niño aprende una palabra por día. El lenguaje se descarrila. El lenguaje aumenta a una velocidad increíble. Por eso es que el lenguaje propiamente dicho con significado, ¿ok? Se llama explosión del lenguaje. Aquí el niño combina 2 palabras en una oración y aumenta su vocabulario. Eso es explosión del lenguaje. De año y medio a los 2 años. De los 2 a los 3 años, el lenguaje telegráfico. Aquí puede combinar 2, 3 palabras, pero omite artículos, intersecciones. Combina 2, 3 palabras en una oración, pero omite artículos, intersecciones. Mamá, calle, jugar. No, quedar, casa, papá, jugar, con él, ¿no? Así, así habla. Habla como un telegrama entrecortado, como un robot, como un indio, ¿no? Piel roja, jugar, querer, aquí, ¿no? Acá, así habla. Ese es lenguaje telegráfico, habla entrecortado, omite artículos, intersecciones. Eso se da de los 2 a los 3 años. Y luego de 3 a 6 años, lenguaje egocéntrico. Yo quiero, mío, yo, para mí, yo. Y acá te das cuenta que el niño, en la etapa egocéntrica, todo lo que hace lo va diciendo con palabras, habla en voz alta, él se pregunta, él se responde, y la mamá dice, hijito, ¿tienes amigo imaginario? Y no es amigo imaginario, está conversando con sí mismo, consigo mismo, está atravesando por una etapa egocéntrica. Sí, pero hermanito, hay que jugar. No, no hay que jugar. No, pero tú eres bonito, hay que jugar. No. No, parece que está loquito, parece que está hablando con alguien más, pero habla consigo mismo. Lenguaje egocéntrico. ¿Ya? De 3 a 6. De 3 a 6. Es el llamado amigo imaginario. Gazú la picapiedra, ¿no? Claro, desarrolla su imaginación. Es altamente imaginativo. Pues. Claro, ¿no? Claro, es normal esa edad. Que ahorita, a tu edad, hagas eso y eso. O estás pastruleado o estás ya loco, ¿no? O loca. Pero de niño es completamente normal. Pues. Y luego el lenguaje socializado de 6 a 11 años, donde el niño adapta su lenguaje a las normas gramaticales, a las reglas de los adultos. Oye, no se dice fuido, se dice ito, ya te corrige ya. Adapta su lenguaje al lenguaje de los adultos. No se dice aiga, es aiga. ¿No? No se dice, ¿cómo se dice? No se dice, cassette o te corrige. Es decir, como escucha a los adultos, te quiere corregir. Tipo el chavo con la chilindrina. Así, ¿no? Ese es el lenguaje socializado, ¿no? Muy bien. Listo, chicos. Vamos con las
Preguntas antes que nos gane el tiempo. A ver. Por favor, dudas, consultas hasta acá. ¿Todo bien? ¿Me preguntas? Vamos con las preguntitas, ya son las 9:40. Todo claro. Ok, listo, chicos. Vamos a ver acá. Vamos a ver, dijo un ciego. Silvia. No, Silvia, ¿no? Silvia es una niña de 2 años que toma las cajas de los zapatos de su mamá, las acomoda y ordena como si fueran edificios de una gran ciudad. Luego usa las tapas de los dos lapiceros como si fueran personas que transitan entre las calles y los edificios que acaba de crear. La actividad realizada por Silvia ilustra el concepto denominado imagen mental. Pero solamente imagen, pero está jugando, ¿ah? Está jugando. No es que solamente lo imagina, sino que esa imaginación lo hace real, lo hace concreto. Agarra la cajita, ¿no? Está jugando, juego simbólico, juego de representación. No es solamente una imagen mental, es un juego porque lleva a cabo una actividad física. ¿Ah? ¿Sí o no? Claro, sería Anita la huerfanita. Es mucho más que una imagen mental. ¿Ok? ¿Ya? Es un juego. 2. Cuando le preguntan a Miguelito si podría definir lo que es un perro, él piensa en las características generales que tienen estos seres y le dice a su profesora que los perros son animalitos mamíferos domésticos y que ladran. Podemos afirmar entonces que Miguelito está formando un concepto por abstracción, ¿no? Porque se basa en algo real, algo real. Muy bien. Así es, por abstracción. Representa algo real, ¿no? 3. Raquel no podía armar correctamente una figura geométrica en su tubo Rubik, así que entró a internet y vio un tutorial que la guió para poder hacerlo. En este caso, Raquel empleó la estrategia de solución de problemas llamada algoritmo, claro, porque siguió reglas, instrucciones ya probadas, ya demostradas que garantizan la solución efectiva de ese problema, ¿no? Muy bien, algoritmos. 4. Como no estaba muy seguro sobre qué regalarle a su sobrino, Martín fue a la tienda de videojuegos y le pidió al vendedor que le trajera el juego más vendido este verano entre los jóvenes de entre 13 y 15 años. En este caso, Martín empleó la estrategia de solución de problemas conocida como heurística. Claro, heurística. Un atajo cognitivo. De repente sí, le gustarían los juegos, o de repente no, pero lo hizo rápidamente, guiado por su imaginación, expectativas, experiencias, ¿no? Prejuicios. Muy bien. 5. Por sus estereotipos también, ¿no? El profesor de literatura les pidió a sus alumnos que olviden el final de la novela La Metamorfosis de Frank Kafka y que le traigan para la siguiente semana 3 finales alternativos y modelos novedosos que le den un cierre en género comedia a dicha obra. Según Edward de Bono, para dicha tarea, los alumnos tendrán que hacer uso de su pensamiento. No, Edward de Bono. Edward de Bono habla de vertical y lateral. Guilford habla de convergente y divergente. Según de Bono, lateral. Según de Bono, dice. Si fuese Guilford sería divergente. Pero ese Bono sería lateral, la C, ¿no? Pregunta número 6. Raúl y Mariela intentan hacer hablar a su pequeño bebé de 3 meses de edad, pero él solo se limita a emitir sonidos guturales como gárgaras, ¿no? A pesar de los constantes esfuerzos de sus padres porque habla. En dicho caso, el factor que aún no permite al bebé pronunciar palabras está vinculado a las variables maduracionales. El niño todavía no está maduro para poder expresar un lenguaje, ¿no? Articulado. Le falta maduración. Muy bien, chicos. Maduracional. 7, excelente. Algo máximo, chicos. 7 de 7, ¿verdad? Es la cantidad de ideas que una persona puede producir respecto a un tema determinado.
Por ejemplo, el número de soluciones que haya para un problema dado en un tiempo determinado. ¿Qué cosa es? La cantidad de ideas. Fluidez, muy bien. Fluidez de ideas. Lluvia de ideas. Fluidez de pensamiento. Muy bien. Excelente. 8. Nos referimos en general, miedo a hacer el ridículo o a equivocarnos. Está relacionado con una autocrítica personal negativa. Emocional, ¿no? Claro. Miedo emocional, bloqueo emocional. Los bloqueos pueden ser manifestados en estados de ansiedad o apatía, que impiden el surgimiento de ideas, a pesar de la aparente necesidad de tenerlas. Serían cognitivos, los bloqueos cognitivos. ¿Cómo? ¿Cómo dice Piero? ¿Por qué dice negativa? En la 9 es un bloqueo cognitivo, la que te impide generar ideas. Se bloquea tu aspecto intelectual, ¿ya? Bloqueo cognitivo, la D, 9D. Profe, ¿cuál es la diferencia entre imitación diferida y juego simbólico? El juego simbólico es de jugar al papá, a la mamá, que tus dedos son soldados, que el palo de la escoba es tu caballo. Ese es un juego simbólico. Y la imitación diferida es copiar, reproducir una conducta que viste anteriormente, días o semanas, horas atrás. Por ejemplo, viste que tu primito pateaba la pelota, ¿no? Entonces tú agarras y también el día jueves pateas la pelota en tu casa. Eso se llama imitación diferida, ¿ya? En la 8 no entendí, la parte de la pregunta dice negativo, ¿ya? ¿Qué te queda negativo? No entiendo. Ya, pues, soy malo, no sirvo. Eso es negativo, pues. Es autocrítica negativa. Porque puede ser una autocrítica positiva, ¿no? Soy interesante, soy inteligente. Estás evaluando, ¿no? La crítica, chicos, no es negativa necesariamente. La gente, el sentido común, criticar es rajar, hablar mal. No, criticar es analizar. Criticar es evaluar los pros y los contras. Criticar no necesariamente tiene que ser negativo, ¿no? Acá dice una autocrítica negativa, a ver, hacer ridículo, equivocarnos. Eso es un bloqueo de tipo emocional, ¿no? A ver. Sí. Claro, y abajo es cognitivo, ¿no? Claro, hay críticas constructivas, claro. Entonces, 10, ¿no? 10. Que somos menos que otros, que no somos buenos para hacer algo o que no podemos cumplir nuestras metas, son ejemplos de bloqueo perceptivo, sería. Tú te percibes menos que los demás. Los demás son mejores que tú, son bloqueo perceptivo. 11, puros bloqueos. Estos bloqueos son producto de nuestras malas experiencias en la vida, son una especie de enemigos que tenemos en nuestra imaginación, ¿ya? Que han sido creados por nosotros mismos o sencillamente son problemas que no supimos resolver a su debido tiempo. Por nosotros mismos, que no supimos resolver, malas experiencias, ¿no? Que pasamos. Cognitivo, me parece que no. Malas experiencias en la vida, especie de enemigos que tenemos en nuestra imaginación, que han sido creados por nosotros mismos. Cultural no podía ser, ¿no? Porque cultural podría ser ya para todos, ¿no? Emocional afecta tu estado de ánimo, tristeza, ira, ¿no? Cognitivo, tus pensamientos. Perceptivo me parece que es más, ¿no? Ajá. Sí, pues perceptivo, así te percibes tú, ¿no? Es de forma individual. Me parece más, ¿no? Sí. 12, la actividad
no es solo una representación y actualización del pasado, sino que abarca las malas experiencias involucra personal, sí, cultural, en algo, ¿no? En algo, sí, pues, pero no, cultural sería que es compartido por los demás, ¿no? Que los demás te ven así. Cuando los demás te ven así, de esa manera, es cultural, ¿no? Sino que abarca también la posibilidad de proyección en el futuro de anticipación. Ya, esta es la función. A ver. La actividad no es solo una representación y actualización del pasado, sino que abarca también la posibilidad de proyección en el futuro de anticipación. La D, pues, pensante. A ver, ¿qué dice por ahí? Bloqueos. 13. La teoría de las tres raíces del lenguaje pertenece a Vygotsky. La D. Catorce. Resalta la universalidad de la cognición. A. Piaget. La B. Y 15. Para el aprendizaje del lenguaje se produciría por simple mecanismo de condicionamiento. Este es Skinner, ¿no? La 15, la A. Listo, chicos. Estas son las claves. Claves. Quiz. Ya, listo. Adelante, quiz. Sí, antes que nos gane tiempo. Voy a mandarle el PPT al profesor, al tutor. ¿Los bloqueo? ¿Qué bloqueo? Cosas creativas. Que se quede en blanco o en negro, que no pueda generar ideas, esos son bloqueos. Por ejemplo, cuando haces el examen de admisión, te pones nervioso y te bloqueas, no puedes resolver el problema porque todo te quedaste en blanco, te olvidaste, es un bloqueo. ¿No? Un bloqueo cognitivo. Y hasta emocional también incluso. ¿Okay? Cuando el pensamiento no fluye, se llama bloqueo.